Buen trabajo, mamá. Creo que eso merece un almuerzo para celebrar. Allí, bajo la sombra de esos árboles. Me parece bien. ¿Qué hora es? No hubo aviso. Brenda, la madre de Faye, no sabía nadar. El grupo atravesó el sendero de un hipopótamo peligroso. El padre de Faye, Clive, también estaba en problemas. ¡Mamá! ¡Mamá, danos la mano, por favor! ¡Ahí viene! Hubo un gran estruendo y entonces salté al agua. Creo que fue mi subconsciente que me decía, se acabó, este es el fin. Fue solo cuando subí a la superficie y quise respirar que repentinamente me di cuenta de lo que nos había ocurrido. Sobrevivieron al ataque del hipopótamo, pero estaban en un peligro aún mayor. Estaban atrapados en uno de los ríos con mayor población de cocodrilos. Pensar, ya saben, en mis piernas débiles y temblorosas, me dio escalofríos. Pensaba que en cualquier momento un cocodrilo podría matarnos. Clive Kelly acababa de ver que el agua se había tragado a su esposa, su hija, su yerno y su amigo. No sabía si estaban vivos o muertos. ¡Brenda! ¡Brenda! ¿Dónde estás? ¡Brenda! Brenda, Faye, Alistair y Arthur aparecieron debajo del bote. Además de los cocodrilos, el agua tenía otro peligro. La corriente. La corriente es tan fuerte en esa parte del río que en realidad nos arrastró desde abajo del bote. Brenda estaba entrando en pánico. Brenda no sabe nadar muy bien. Gritaba y luchaba. Obviamente, ella necesitaba aferrarse a algo. Había tragado mucha agua y boqueaba en busca de aire. Y me empujó para poder recuperar la respiración. Y yo le decía, mamá, me estás empujando. ¡Ayuda! ¡Me ahogo! ¡Oh, Brenda! ¡Estás abajo! Alistair y Clive lograron tomarse del bote, pero los otros fueron arrastrados por la corriente. Arthur, Brenda y Faye eran arrastrados río abajo. Alistair y Clive observaban sin poder hacer nada cómo Arthur y las mujeres luchaban contra la corriente. Clive y yo no podíamos hacer demasiado. Nos sentamos en el bote y observamos. No sabía hacia dónde íbamos. Lo que sabía era que nos llevaba la corriente. La corriente era muy fuerte, nos llevaba río abajo. Tratábamos de encaminarnos hacia aguas poco profundas.
Era la única esperanza para sobrevivir. Nadie tenía las fuerzas para ir hasta la costa. Pero cuando comenzaban a rendirse, ¡Es un banco de arena! Arthur dio con una saliente superficial. Aunque estaban en medio del río, por lo menos no seguirían a la deriva. Tuve que vomitar porque me había tragado la mitad del Zambezi. ¿Estás bien? Alistair vio a su amigo luchar contra la corriente. Sabe que para Clive sería casi imposible llegar hasta el banco de arena. Clive apenas podía nadar, era difícil y no podía decirle, debes nadar hasta el banco de arenas, esto o aquello. Tuvimos que sentarnos y esperar. Pero Arthur, Faye y Brenda no estaban mucho mejor. Eran como patos esperando el ataque de cocodrilos y Alistair lo sabía. Alistair decidió actuar. ¡Arthur! ¡Nadaré hasta esa orilla! ¡Por ayuda! ¡No te arriesgues, Al! Ambos sabían que Alistair estaba literalmente jugando a la ruleta rusa al saltar al agua. Cada año cientos de personas mueren por ataques de cocodrilos en este río y cada 6 metros en la orilla hay un cocodrilo al acecho. Está loco. Eran aguas rápidas. Comencé a nadar lentamente porque temía que el pataleo atrajera a los cocodrilos. El río está plagado de cocodrilos. Cocodrilos muy grandes. Los cocodrilos son asesinos natos. Tienen la piel cubierta de miles de protuberancias con terminaciones nerviosas. Estas terminaciones son receptores de presión altamente sensibles y detectan el más mínimo movimiento en el agua a una distancia de 90 metros. Con la capacidad para desplazarse hasta 12 metros por segundo, ellos pueden rápidamente lanzarse sobre su presa. Alistair luchaba contra la corriente. Lo llevaba a la deriva, río abajo. Seguramente me arrastró 300 o 400 metros. Ya estaba muy cansado. Vi una pequeña ensenada más adelante y fui hasta ahí. Sin que los demás lo vieran, Alistair finalmente alcanza la seguridad de la orilla. Cuando toqué tierra, miré a unos 9 metros y vi en el agua un cocodrilo que me observaba. Alistair Gellatley trató de salvar a sus amigos nadando hasta la costa en busca de ayuda. Pero se topó con uno de los más grandes asesinos del África. Fue aterrador. No sabía qué hacer. Creo que entré en pánico y decidí que lo mejor sería intentar ir hacia el cocodrilo y perseguirlo. Era una decisión prácticamente suicida. Me sumergí para intentar ver al cocodrilo. Cuando comencé a ir hacia él, vino a buscarme.
Venía hacia mis piernas y lo empujé con la mano derecha. Me lastimó la mano izquierda con los dientes y desapareció. Me dio un golpe muy fuerte en la espalda, que enseguida llegó hasta mi brazo. Estaba tratando de arrancarme el brazo. Alistair está atrapado en un círculo mortífero. Es una maniobra en círculo que utilizan los cocodrilos para ahogar y desmembrar a la presa. Me sentía muy débil. Pensé que ya había terminado todo. Creí que no podría escapar de eso. Alistair sabe que solo una cosa podría salvarlo. Traté de colocar mi brazo izquierdo dentro de la mandíbula del cocodrilo. Alistair trataba de abrir una válvula que evita la entrada de agua en los pulmones del cocodrilo. Logró romperla y el agua entró y casi ahogó al cocodrilo. En cuanto hice eso, una vez que puse los otros dedos dentro de su boca, me soltó. El pensamiento veloz de Alistair le permitió sobrevivir al ataque. Creía que entraría en estado de shock. Me sentía muy débil. Había perdido mucha sangre. Lo único que podía hacer para detener el sangrado era un torniquete con su camisa. Arthur, Faye y Brenda perdieron de vista a Alistair cuando fue arrastrado a la ensenada. No tenían idea de que lo había atacado un cocodrilo. Lo escuché gritando. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. Y pensamos que estaba exhausto y aliviado por haber llegado al otro lado. ¡Arthur! ¡Un cocodrilo me atacó! ¡Oh, Dios! Fue algo espantoso. No sabíamos si había perdido un brazo, una pierna o cuán herido estaba. ¿Dónde? Alistair encuentra algo de tranquilidad por el extraño comportamiento del búfalo. Pero lo que no debe hacer es quedarse dormido. Si entrara en estado de inconsciencia con heridas tan graves, su cuerpo podría desconectarse y para la mañana estaría muerto. Pero Alistair perdió mucha sangre, está exhausto y no puede mantenerse despierto. Mientras tanto, en la fría oscuridad, los demás están aterrados. Con la oscuridad que nos rodeaba, nos dimos cuenta de cuán vulnerables éramos. En la gran inmensidad, no éramos nada. Todo estaba fuera de control. A todos nos pasó por la mente que tal vez no sobreviviríamos hasta la mañana. En particular, Faye. Le preocupaba no volver a ver a sus hijos nunca más. ¿Qué es eso? Era como el ruido de una bofetada. Arthur dijo que era el ruido de la cola de un cocodrilo y que no estaba muy lejos. Podía verse claramente que era un cocodrilo. De pronto tu cuerpo despierta, oídos, ojos.
Estado de pánico. Con cuidado. Cuando algo viene directamente hacia ti, temes lo peor. Esperen, todavía no. Cuando golpeamos el agua con el remo, dio un giro hacia la corriente principal. Después de eso quedamos en ascuas. Mirábamos alrededor por si aparecía otro cocodrilo. Todos los que estaban en el banco de arena sobrevivieron a la noche. Cuando llegó la luz del día, tuvimos una enorme sensación de alivio porque podíamos ver claramente. ¡Alistair! Pero no tienen idea de si Alistair aún está con vida. ¡Alistair! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Alistair! ¡Ah! 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 Sentía que tenía agujas clavadas en todo el cuerpo, especialmente en el brazo. Al principio no sabía de qué se trataba, hasta que me levanté y vi que eran hormigas mordiéndome. La colonia de hormigas legionarias se alimentaba de la carne de Alistair. Las hormigas legionarias son uno de los insectos más feroces de la Tierra. Tienen mandíbulas que pueden atravesar la carne de la víctima. Llegan a morder con tal fuerza que si se las arranca, dejan sus mandíbulas incrustadas en la carne. La colonia puede tener hasta 100.000 individuos. Es el único insecto que se sabe que mata y come seres humanos. Después de una noche aterradora, Alistair recobró el conocimiento con el ataque de una colonia de hormigas legionarias. Sus mordeduras desencadenaron una suba de adrenalina en todo su cuerpo y esto probablemente le salvó la vida. Desesperado por escapar de la feroz colonia, utilizó el resto de sus fuerzas para obligarse a moverse. Fue difícil, no podía ponerme de pie. Caminaba como inclinado, forzando mi brazo izquierdo sobre la rodilla para poder mantener el equilibrio. Alistair sabía que era él el único que podía buscar ayuda para el resto del grupo. Pero 24 horas después del ataque del cocodrilo, las heridas se estaban haciendo sentir física y mentalmente. Perdió mucha sangre. Estaba débil y desorientado. De pronto, escuchó algo. Escuché un bote, pero estaba lejos del río. ¡Ayuda! 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 Pensé que llegaría a tiempo al río. ¡Ayuda! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! Pero cuando llegó al río no encontró nada. No sabía si estuvo alucinando o si fue un sonido real. Tal vez fue un avión o alguna otra cosa, pero no fue un bote. El último gran esfuerzo de Alistair por encontrar ayuda casi lo llevó a la muerte.
En el banco de arena, los demás estaban vivos, pero desesperados. Finalmente, Alistair recuperó el conocimiento. No podía creer lo que veía. Había una pareja al otro lado del río. Hola, Pero estaba muy débil como para llamarlos. hola. Pensé que seguramente vendrían. Traté de gritar, pero no pude. Y comenzaron a alejarse. En el banco de arena, la esperanza de supervivencia del grupo se desvanecía. Milagrosamente, pese a que había terminado el feriado de la Pascua, todavía quedaban algunos turistas en el río. Nos habían visto y pensaron, qué extraño que haya gente pescando en medio del río. ¡Aquí! 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 No se imaginan cómo nos sentimos. Fue una sensación de alivio, pero estábamos preocupados por Alistair. No habíamos tenido noticias de Alistair durante varias horas. Afortunadamente, la pareja que Las estaba... Islas Salomón por primera vez. Realmente quería un cambio en mi vida. No me sentía realizada y entonces decidí embarcarme. Consiguió un trabajo con el investigador marino David Tomlinson, quien pasó casi 30 años estudiando los océanos. Comencé a bucear en 1963 en las Bahamas. Me siento muy afortunado por poder ver cosas que no todo el mundo tiene la oportunidad de ver. Hola, Hola. ¿cómo estás? Bien. Steven, Peter, ella es Melissa. Hola. ¿Listos para ver el Kabachi? Sí. Sí, bien. Suban a bordo. Kabachi es un volcán submarino. David estudia su actividad, pero desde que filmó esta erupción, este desapareció en las olas. Ahora quiere saber qué quedó bajo la superficie. El clima estaba maravilloso. Se suponía que todo debía salir a la perfección. El sitio de buceo se encontraba a 32 kilómetros de la costa. Para Melissa era un lugar muy alejado. Estaba entusiasmada. Me gustaba la idea de bucear en ese sitio y fue solo cuando estuve ahí que dije, realmente estamos en el medio de la nada. Y cuando llegamos ahí me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué sucede? Nada. Creo que estoy algo nerviosa. ¿Por qué? Estaba avergonzada, quería sentirme como ellos, pero tuve miedo a los tiburones. No debes preocuparte por eso. Ellos tienen más miedo de nosotros. No lo sé. ¿En serio? Rara vez molestan a los buceadores. Si estuvieras en la superficie como un surfista sobre las olas, entonces lucirías como carnado. Pero en la profundidad no hay por qué temer. ¿Me subirías la cremallera? A mí no me preocuparía un tiburón, ¿sabes? Sino estar buceando sobre un volcán.
Bien, eso es algo que jamás se me hubiera ocurrido. Pensaba en tiburones y en un volcán en erupción. Tiburones y volcán. No temas. Si fuera peligroso, no estaríamos aquí. Pero David sabía más de lo que decía. Yo sabía por los pescadores locales que mar adentro había 2 tiburones muy grandes, enormes tiburones martillo que habían acechado. Pero en ese momento ella no necesitaba saber eso. David ya había buceado con tiburones y sabía que no habría ataques mientras estuvieran debajo del agua. Lo que le preocupaba era el clima. Prestamos atención al clima porque mar adentro estábamos muy expuestos y a la distancia pude ver una nube extraña, parecía una ceja, pero eso no me preocupaba. Pensaba que estarían fuera del agua para cuando la nube los alcanzara. ¿Y cuál es el plan, Nos sumergimos unos 30 metros y echamos un vistazo. Su plan era bucear media hora mientras el bote permaneciera por encima de ellos. Los barqueros se ubicaron exactamente donde nos sumergimos, exactamente donde debían recogernos. No presté mucha atención, los dejé hacer su trabajo. Pero comencé a ponerme más y más ansiosa. Vengan, el agua está espléndida. Tomé mi equipo, miré al barquero y dije, aquí voy, recen por mí. Y me pregunté por qué había dicho eso. El buceo fue totalmente distinto a mis experiencias anteriores. Fue asombroso. Comenzamos atravesando una nube blanca. Era como un sueño. Había burbujas arremolinadas a nuestro alrededor. No podían ver al Kabachi porque su cima estaba a unos 60 kilómetros debajo de donde estaban ellos y sería inseguro descender tanto. El volcán se extiende casi 1.600 kilómetros sobre el fondo del mar. Está cubierto de aberturas que liberan dióxido de azufre caliente que asciende en forma de burbujas y nubes. Era como una grandiosa imagen celestial, increíble. Después de 30 minutos, los buceadores ascendieron. Maravilloso, ¿no? ¡Increíble! El clima cambió de forma abrupta. La nube oscura que David había divisado ahora estaba sobre ellos. Está muy picado ahora. Sí. Ahí está el barco, a kilómetros. La corriente es muy fuerte. ¡Hey! ¡Hola! ¡Hey! ¡Aquí estamos! ¡Hey! Recuerdo que no me asusté mucho. Solo quería subir al barco y cubrirme con una toalla. Pero no regresaron. Encendieron los motores. No pueden escucharnos por el ruido. ¡Apáguenlos! ¡Apaguen los motores! ¡Apáguenlos! ¡Hey! Le pregunté a David por qué no regresaban y no pudo responderme. Gritábamos tanto como podíamos. ¡Hola! ¿Por qué no nos miran? Estamos aquí. Los barqueros sabían que los buceadores debían estar en la superficie. Esperaban verlos emerger, pero no lo lograron porque el cielo estaba oscuro. El barco permanecía en su lugar con los motores encendidos, pero no sabían que una poderosa corriente alejaba a los buceadores. ¿A dónde van? A ninguna parte. A ninguna parte. No. No, es la corriente, nos está alejando. Claro que sientes enojo. Quieres que se den vuelta y regresen. ¿Por qué no nos miran? ¡Hey! La corriente nos alejaba. Podíamos verlos. Pero ellos no podían. El motor encendido consumía mucho combustible. Si los barqueros no se iban pronto, quedarían varados en el océano.
Uno de ellos buscaba desesperadamente a los buceadores, pero no tenía idea de cuán lejos estaban. Con el tanque de combustible casi vacío, los barqueros no tuvieron otra opción que regresar a la isla para buscar ayuda. ¡Chicos! ¡No! Todo sucedió muy rápido. Los vimos desaparecer, como si el mar se los hubiera tragado. Le dije a David, estamos en problemas. Estamos muy, muy, muy mal. Tenía la esperanza de que ellos regresarían como héroes sobre las olas y que nos rescatarían del agua. Pero no fue así. Estábamos totalmente solos, a kilómetros de la costa. Estábamos en problemas. ¿Crees que podríamos nadar hasta ahí? No. Es demasiado lejos. Ellos nos buscarán corriente abajo. Deberíamos quedarnos aquí. Preferí no arruinar la posibilidad de que nos encontraran. El conductor era el único que sabía que estábamos en problemas. Y de venir a buscarnos lo haría corriente abajo. Por eso lo mejor era quedarnos ahí. ¿Cómo sabes que regresarán? Bien. Fueron a buscar combustible. Les llevará 1 hora ir y 1 hora regresar. Creo que estarán de vuelta para las 4 en punto. Sí. David había pensado ese cronograma y creía que el barquero iba a regresar a las 4 en punto. Primero no me molestó quedarme ahí un tiempo, pero la incertidumbre comenzó a irritarme. David, ¿qué buscas? Quiero estar atento, es todo. ¿Corremos peligro aquí, David? La verdad es que no quisiera que me devorara un tiburón. ¡Hey! Debes calmarte. En ese momento estaba algo enojada, debía saberlo. ¿Cómo habíamos terminado en esa situación? No me pides que me calme. Estamos en medio del océano. ¡Perdiste nuestro barco! Tenía derecho a desahogarme. No voy a repetir lo que dije, pero insulté un poco. La reacción de Melissa fue normal, aunque un poco exagerada, y se deshizo en insultos. Ella confiaba en mí para asegurar que todo fuera bien. Y en ese momento yo me había equivocado, y ahora los ánimos ya no estaban calmados. David y Melissa se ignoran y olvidan que están flotando sobre una corriente poderosa. David. ¡David! La separación en un escenario como ese puede ser mortal. ¡Ven aquí! Intentábamos nadar en contra de la corriente. ¡Ven aquí! Con el equipo que cargábamos, eso era casi imposible. Después de estar separados durante algunos segundos, pensé, oh Dios, esto no puede seguir así. Tomé su regulador y lo conecté a mi equipo para poder asegurarme de que no nos separaríamos. ¡Hey! ¡Hey! A 30 kilómetros, en la isla, los barqueros dan la voz de alarma. Perdimos 2 buceadores. Los lugareños saben que grandes tiburones martillo estuvieron acechando a los pescadores. Los buceadores son muy vulnerables. Los rescatistas se apresuran hacia el océano para buscarlos. David y Melissa esperan que la ayuda esté en camino, pero a cada hora que pasa, la preocupación aumenta. En las Islas Salomón hay una gran variedad de vida marina, pero nuestro mayor temor eran los tiburones. Me los imaginaba dando vueltas bajo el agua. Y una gran boca surgiendo desde abajo y lanzándose hacia uno de nosotros. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Fuiste tú? ¿Qué? Hay algo sobre mi pierna, quítalo. ¡Ah! Es mi reloj, ¡Quítalo! mi reloj. ¡Ah! Estoy tratando. ¿Podrías dejar de patear? Mira, no hay nada Hay ahí de abajo. todo ahí abajo. De todo. Bueno, siempre puede haber algo peligroso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiburones? Sí. ¿Qué? Si continúas pateando, seguro que vendrán y se acercarán, ¿sí? Solo pensaba en tiburones. Una mordedura. Una ¡Está bomba. cerca!
Nadaron casi 16 kilómetros. Ambos estaban deshidratados y exhaustos. Estaba muy cansado. Para ese momento, 24 horas habían pasado. No es posible decir por cuánto tiempo podrían seguir. Owen, el hermano de David, podría ser la única esperanza para el rescate. Finalmente llegó a las Islas Salomón, pero no había una búsqueda oficial ni organizada. Sin perder tiempo, debía alquilar su propio helicóptero y hacerlo rápidamente. Cuando llegamos al servicio de alquiler de helicópteros, ellos no estaban sentados esperándome, estaban haciendo cosas. Yo estaba en el mostrador y pensaba, vamos, necesito esto rápido. Owen sabe que cada segundo que pasa es vital. Hola, Sí, señor. necesito un helicóptero lo antes posible. Bien. ¿Para qué? Mi hermano está perdido cerca de Kabachi. Primero tendré que hablar con mi jefe. Puede tomar asiento, volveré en unos minutos. Pensé que saldríamos a primera hora, pero fue más bien cerca de las 8 de la mañana. Me sentí molesto. Quería salir a buscarlos lo antes posible. Señor, buenas noticias. Tenemos un helicóptero de guardia. Fantástico, les dije. Salgamos de inmediato, vamos. Desgraciadamente, esta es una operación comercial y necesitaremos parte del pago por adelantado. Yo no tenía idea de cuál era la moneda corriente en las islas y tampoco tenía un maletín lleno de los billetes que ellos aceptan. ¿Esto sirve? Está bien. Espere un minuto. La tarjeta de plástico fue muy útil y funcionó. Bien, muchachos, ¿listos para salir? Finalmente, a los buceadores les llegó la posibilidad de rescate. David y Melissa nadaron 24 kilómetros sin descanso, alimento ni agua potable. Ahora el ardiente sol se suma al sufrimiento. Tenía los labios secos e hinchados. Y ahora el sol los secaba aún más. Comenzaban a ampollarse. Las piernas se me contraían. No podía flexionar los brazos. El agua salada me carcomía poco a poco. David estaba en peor estado aún. Estaba deshidratado y hambriento. Ya no me quedaba ninguna energía en esa instancia. Sin alimento, el nivel de azúcar en su sangre colapsó. Su cerebro se da cuenta y reduce la actividad para conservar las energías. Quiere desconectarse y dormir. Ya no podía pensar con cordura. ¿Estás bien? ¿David? ¿Estás bien? ¿Puedes nadar? Lo recuerdo mirando hacia la costa y diciendo, oh, mira esos edificios. Mira. Esos edificios. Y respondí, no hay edificios. Entonces me di cuenta de que se desvanecía. Estaba al borde del agotamiento total. El barco, puedo escucharlo. Y de pronto, lo escuchamos. ¡Es un helicóptero! ¡Hola! Despertamos enseguida. ¡Hola! Era el helicóptero que rentó el hermano de David. El rescate finalmente había llegado. Fue lo más hermoso que había visto en mi vida. ¡Hola! Fue increíble. Ahí estaban y nosotros saludábamos y hacíamos gestos. ¡Hola! Pero nuestros trajes eran de color negro y azul. No resaltábamos. Tenemos que provocar... ¡Aquí estamos! Necesitamos provocar un reflejo. ¡Hey! Sobrevivimos a la espantosa noche. Los tiburones no nos atraparon. Sí, aquí está el helicóptero. Están aquí para salvarnos y todo estará bien. ¡Hey! Se acercan más y más y tratamos de hacer señas y luego se dan vuelta.
no nos vieron. Y se fueron. Fue algo desalentador, eso diría. Luego seguimos adelante hacia la costa. Debemos nadar. Vamos. No había otra opción más que seguir nadando. Los buceadores, exhaustos, todavía tenían 6 kilómetros hasta la costa. Para David, era un panorama terrible. No le había dicho que enfrentaríamos el mayor de los miedos en el tramo final, bien cerca de la costa, porque es un área donde hay muchos peces y vida marina, donde incluso se encuentran los predadores más grandes. Y al mismo tiempo, tampoco le dije de los 2 tiburones martillo de más de 6 metros que habían estado molestando a los pescadores. Eso me preocupaba mucho, pero era mejor que no lo supiera. Pero lo que David no sabía era que sus aletas habían rozado sus tobillos y ahora estaba sangrando mucho. La sangre se diluye rápidamente en el océano, pero no es mucha la cantidad que el tiburón precisa para advertir a su presa. Las membranas plegadas en su hocico están cubiertas de millones de sensores químicos que le brindan un olfato extraordinario, 10.000 veces más poderoso que el de los humanos. Los tiburones martillo huelen una gota de sangre en la inmensidad del mar. Recuerdo que pensé, ¿qué es ese trozo de plástico que sale del agua? Parece el extremo de un bote o como un kayak que emerge del agua. ¿Qué es ese plástico? ¡Oh! ¡David! ¡David! Vi una aleta. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Eso me despertó. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Le dije, ¿se parece a esto? Y ella dijo sí. Lo que había esbozado con mi dedo era el alerón dorsal de un tiburón martillo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! Nunca había visto algo así, era enorme. ¿Te refieres a un tiburón de más de 6 metros de largo? Es muy grande. Pensé que si lo peor iba a suceder, quería que sucediera rápido. Esperaba que no me mordiera la pierna, que hundiera sus dientes en mi corazón y me matara de un golpe. Ese era mi mayor temor. Esperaba que el tiburón no estuviese hambriento. Con todas las cosas que han ocurrido, un poco de buena suerte sería bienvenida. El problema es que uno sabe que está cerca. Todo el tiempo uno espera que se aparezca repentinamente. Con el tiburón acechando, la desesperación por salir del agua los abrumó. Llegar a la costa era mucho más peligroso de lo que imaginaban. Esta no era una costa arenosa para nadar tranquilamente. Era una costa muy irregular, escarpada y llena de picos. David miró hacia las rocas. David. Solo pensaba en cuán lastimados terminaríamos. Las 26 horas en el agua afectaron su piel. Miré mis manos y estaban increíblemente arrugadas por haber estado en el agua tanto tiempo. Y en el extremo del pulgar se había desprendido un poco de piel. A David literalmente se le estaba cayendo la piel. La inmersión constante hizo que las células de la piel absorbieran el agua y se hincharan. A medida que el agua entraba, las células se inflaban, la piel se estiraba, se arrugaba y se hizo más débil. La raspadura fácilmente provocaba la caída de la piel. Entonces la piel está tan suave por estar en el agua que no sería difícil lastimarse seriamente. Tan solo un fragmento de roca saliente puede atravesarnos. Las rocas eran letales, pero el tiburón podría regresar en cualquier momento. Estaban entre la vida y la muerte. Dame tu chaleco.
Le dije a Melissa qué haríamos exactamente. Elaboramos un plan. Coloca esto. Arrenaremos las olas, ¿eh? Ahora me preguntaba cómo barrenar las olas con el cuerpo y así sobrevivir. Pero ¿qué opción teníamos? Era aterrador. Estábamos a 100 metros de la costa. Pero iba a ser difícil sobrevivir. ¿Lista? Giré hacia la izquierda, no sé por qué, y miré. Y luego lo escuché decir, ¡demonios! Un bote. ¡Hey! ¡Estamos aquí! ¡Hola! Fue increíble. Sucedió en el momento perfecto. Fue un sentimiento absolutamente increíble, porque fue como quitar el peso más grande que uno pueda tener. Cuando me di cuenta, había un bote junto a nosotros y me sacaban del agua. Me sentía como una loca. Lloraba y me reía al mismo tiempo. Me quedé pensando en que estuve perdida en el océano. Perdida durante 26 horas. Los tiburones no nos comieron. Sobrevivimos. Estoy viva. David y Melissa nadaron 32 kilómetros antes de ser rescatados. Finalmente, y en tierra firme, David quedó atónito al ver a su hermano esperándolo. ¡Sí! Ahí estaba mi hermano Owen. Y fue hermoso. No sabía si abrazarlo o aporrearlo. No sabía cómo reaccionar. Por Dios, David, ¿qué hiciste? Pero estaba quemado por el sol, así que no quise pegarle. En cambio, le di un abrazo. Hola, soy Owen. Si vuelves a hacer esto, ya no te ayudaré. No volveré a atravesar medio planeta para salvarte. Y fue maravilloso verlo. Desde ese día, cada mañana al despertar, siento que es maravilloso comenzar el día en tierra firme. David aún vive en las Islas Salomón y bucea regularmente, pero Melissa regresó a su hogar y no volvió a bucear. Siguen siendo buenos amigos.